Bueno, buenos días. Eh, Días, ingeniero. buenos días. Buenos días. Tal, Juanes, buenos días. En un par de minutos comenzamos. Días. Buenos días, disculpe, ingeniero. Sí, Kenneth. Sí, tenía una consulta. No está, bueno, ahorita relacionado con lo que estamos viendo. Más que todo era una curiosidad sobre qué bibliografía podría consultar para un tema que usted una vez nos lo mencionó, que es el de fotoelasticidad. Sí. Bueno, la verdad es que no te podría decir que he leído mucho del tema, pero em, porque es algo muy, muy especializado, ¿verdad? Pero Ujú, mira, una primera exposición que yo tuve a ese tema fue en el libro de Mecánica de Sólidos de Igor Popov. Ahí hay una pequeña reseña sobre esa técnica. Sin embargo, déjame ver si te encuentro un libro. Buena pregunta, la verdad. sí, y fíjese que no sé, no he podido presenciar nunca, al menos en video, eso que nos comentaba usted, pero o sea, muestra el campo de esfuerzo, de alguna manera logran mapearlo y o sea, mi curiosidad es qué esfuerzo es el que se logra visualizar de todos los que se manifiestan dentro del elemento, si son axiales, si son cortantes, si es la interacción de todo. Mm, Más que todo por eso, pues me daba Me mucha parece, curiosidad. sí, me parece que tiene que ver con el tipo de luz que logra, que se logra Ujú, proyectar sobre el material. ujú, El ujú. material que se usaba en antaño era uno que se decía llamar lucite, que es un plástico que tiene ciertas cualidades de luminosidad. Ok. Entonces, me parece que tiene que ver con la longitud de onda de la luz proyectada. Ujú, comprendo. Ok. Entonces, pero mira, no te podría decir con exactitud porque es un tema muy especializado. Ujú, Ya no se usa mucho, hasta donde yo sé, ¿verdad? Déjame ver si te encuentro algo aquí, porque sí ok. tenía algo de eso. Espérame. Muchas gracias. Te voy a decir, hay un libro muy bueno sobre técnicas experimentales. Vamos a ver si te lo encuentro aquí. De hecho, sí encontré un libro aquí que tiene bastante sobre el tema, pues, si no bastante, por lo menos sí,
más de lo que había leído en otros. Vamos a ver. Vamos a ver. Sería Experimental Stress Analysis for Materials and Structures, editado por Alessandro Freddi, Giorgio Olmi y Luca Cristofolini. Ese es un excelente tratado sobre métodos experimentales de análisis de esfuerzos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3 ahí hay un apartado, por lo menos una introducción a lo que es la fotoelasticidad. Y, y en efecto, sí tiene que ver lo que, por supuesto que tenía que ver lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las características de la luz que se utilice finalmente para ahí sí que alumbrar al sólido bajo estudio, ¿verdad? Entonces, sí es un tema muy interesante, la verdad, pero bueno, son temas que se han perdido realmente en el currículum de ingeniería. Vamos a ver si se encuentro. El libro de mecánica de sólidos, ahí está una introducción de Edward Popov. Esta es una edición un poco antigua, tendrá ya más de 25 años este libro, pero ahí habla también Popov sobre el tema y solo permítanme que me hace falta aquí un cable. Ah, no, aquí está. Pero sí, sí, por una cuestión de cultura general es bueno echarle una ojeada a esos temas. Eh, en la práctica, a menos de que ustedes se dediquen a la investigación en análisis de esfuerzos, pues nunca van a tener nada que ver con ese tema. Es- Pero, pero alguna, o sea, por lo visto todavía tiene relevancia en algunos ámbitos, ¿verdad? Si no, este libro es relativamente moderno. Vamos a ver, vamos a ver si les comparto pantalla. Entonces ahí está, ¿verdad? Entonces el capítulo 3 ahí está el tema de la fotoelasticidad. Pero sí hay que tener una cierta base de física, ¿verdad? Es decir, hay que haber estudiado un poco de óptica antes, ¿no? Ujú. O bastante, diría yo. Porque sí es intensivo sí, o sea, si analizamos la parte, toda la parte teórica que está aquí detallada, si se dan cuenta, es óptica y no una introducción a la óptica, es una óptica ya un poco avanzada. Ahí está, ¿ven?
Sí, pues entonces sería el mismo valor de la diferencia entre sin+1 y sin+2, es decir, el diámetro del círculo de Moore. Ujú. Entonces, el tema demanda una fuerte base de óptica que por lo general en ingeniería civil no se ve mucho esto. No sé si ustedes vieron algo de óptica en física, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el pensum de nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos, no, no se ve óptica, sino hasta el curso de Física 3, que es un curso que solo llevan los que estudian ingeniería eléctrica y electrónica, ¿verdad? Eh, para los que llevan ingeniería mecánica, tienen optativo Física 3, porque el pensum de ingeniería, bueno, de todas las ingenierías, es un pensum abierto en la Facultad de Ingeniería, a nivel de pregrado, estoy hablando, por supuesto, ¿verdad? Eh, Vamos a poner un poco de luz aquí. Entonces, ahí está. La verdad es que es un tema muy interesante. Yo les mentiría si les diría que ya leí este capítulo o este libro, pero sí ahí lo tenía guardado. Pero sí, en libros de mecánica de sólidos de antaño, como el de Popov, sí aparece una reseña sobre el método, ¿verdad? Y por supuesto que no se extiende ni de chiste, como ahí lo pueden tener en esta introducción. Vamos a ver cuántas páginas tiene el capítulo 3, solo por curiosidad. Empieza la página 101. Sí, son 65, 66 páginas, ¿verdad? No es mucho, o sea, es una lectura, es densa la lectura en el sentido de que si se ponen a estudiar esto ustedes así nomás, eh, probablemente van a tener que ir a un libro más elemental de física, primero, ¿verdad? Pero sí, buena pregunta, buena observación. Les quería preguntar si habían revisado el documento relacionado con el proyecto y si tenían alguna conjetura en particular, alguna duda, ¿verdad? Vean, la idea es que hagan algo cercano a la realidad. No es exactamente la realidad, entre comillas, lo que ustedes terminarían haciendo, pero sí es bastante cercano a lo que el ingeniero en la práctica se enfrenta, o al menos una parte de. Entonces, esa fue la idea de plantearles este proyecto. Cada, cada grupo tiene un proyecto con una carga de trabajo que es proporcional al número de integrantes en el grupo. Entonces ustedes van a ver ahí que por eso también, para ser transparentes, ahí todos pueden ver el proyecto que va a tener los demás grupos, tanto su grupo como el de los demás grupos. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta de que puede ser que las cargas de trabajo sean diferentes, pero son proporcionales a la cantidad de gente que tiene cada grupo. Entonces, los grupos con 7 personas tienen un poco más de carga que los de 6 un poco más que los de 5, y hay un grupo de 4, y entonces ahí tuve que hacer algunos ajustes para que la carga de trabajo fuera similar, digamos, por por integrante, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, tal vez, no sé si valdría la pena revisar un par de cosas del proyecto. Yo creo que sí, porque es una parte importante de la nota. Vamos a buscar aquí el archivo.
Bueno, entonces, el proyecto, o más bien el archivo que les compartí, como se podrán dar cuenta, ahí tiene una tabla de contenido para que sea más fácil para ustedes encontrar la información. Eh, Incluso tiene una tabla de figuras, ¿verdad? Y les cambié la versión inicial, porque en la versión inicial no, aquí justamente en la lista de figuras, para que no hubiera confusión, les puse a qué proyecto se refería cada figura, digamos, en su etiqueta, ¿verdad? Para que no haya confusión. Entonces, por ejemplo, la, la figura 8, digamos, en el documento, bueno, se refiere a una conexión que tiene que analizar la gente del grupo 3, o sea, del proyecto 3, ¿verdad? Entonces, esta parte no se les había puesto, ¿eh? Es por eso les cambié el archivo, mejor se los actualicé. Y vean, tal vez vale la pena que hablemos un poco profundicemos un poco sobre por qué hacer este proyecto. En el pasado les dejé un poco, o sea, tareas, o sea, vamos a hacer las tareas, obviamente, elemento finito, pero quizás una de las cuestiones que pasaron en cursos pasados fue que tal vez se perdió un poco la noción de para qué se estaba estudiando esto, ¿sí? Entonces, una buena manera es no perder de vista por qué estamos estudiando elemento finito, es precisamente ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, también aquí en la introducción les hago ver una reflexión relacionada con la importancia del trabajo de ingeniería, que ustedes, si no lo hacen aún, algún día lo estarán haciendo. Ese día, todas las probabilidades están dadas a que sea relativamente rápido. Y ocurre algo con el trabajo de los ingenieros y es que en general a la gente no le importa, a la sociedad no le interesa saber sobre el trabajo de los ingenieros, excepto cuando ocurre una catástrofe, ¿verdad? Cuando pasa un problema mayor en el que muere gente porque hubo un colapso de alguna estructura o se descarriló un tren de alta velocidad, por supuesto en países del mundo desarrollado donde tienen ese tipo de tecnologías, ¿verdad? Pues ahí es donde al público en general le interesa, se interesa un poco por el trabajo de ingeniería, por el trabajo de los ingenieros. Pero más allá de eso, el ingeniero tiene poca exposición, ¿sí? Entonces, bueno, y también está el asunto de que se tiene la idea de que, sí, los programas lo hacen todo, ¿verdad? Y esa va a ser una idea que ustedes van a tener que rebatir cuando se enfrenten con, ya sea que se trate de que ustedes estén trabajando en una oficina que sea de construcción, que sea con una constructora, o sea una oficina de diseño, el caso es el mismo, siempre van a tener que tratar ustedes con gente que no entiende del tema y que cree que es algo así como usar ChatGPT, ¿verdad? Y para bien o para mal, no es el caso, al menos no todavía. Y todavía hay que molestarse bastante en hacer el trabajo de diseño. Entonces, el objetivo de esta exposición temprana, les puse, a problemas reales es el de despertar en los estudiantes una cultura de apreciación por el trabajo de ingeniería. Hace como un entendimiento de las habilidades analíticas, de pensamiento crítico y de introspección que el mismo requiere.
experimentar los desafíos que la resolución de los problemas reales conlleva, inducirá a los estudiantes a dimensionar el mérito intelectual, la responsabilidad y la valía que para la sociedad representa el trabajo de diseño que realizan los ingenieros en la práctica. Trabajo de ingeniería el cual los estudiantes de este curso, llegado su momento, también habrán de ejecutar. Entonces, teniendo eso en mente, y de que los primeros en apreciar el trabajo de ingeniería tienen que ser ustedes, porque si no lo aprecian ustedes, sus empleadores y sus clientes menos lo van a apreciar. Ustedes son los que están llamados a venir y demostrarle al público cuán valioso es lo que hacen. Entonces, tomemos con toda tanta seriedad como sea posible este trabajo. Y entonces lo que se va a tratar es bueno, vamos a hacer, obviamente, ¿verdad? Un análisis, es decir, tratando por mi parte, ¿verdad? Por parte de este servidor de que fueran estructuras reales. Eh, y va a haber que hacerlo a nivel de estructura global y a nivel de componente. Por eso les puse estructuras que se miran ahí, si ustedes revisan, vamos a ver. Por ejemplo, si nos vamos al proyecto 1, va, digamos que es el primero. Entonces, aquí les puse unas fotografías de la estructura que tienen que analizar. Esto a nivel de estructura global, digamos. Pero este sería uno de los componentes en detalle que habría que hacer su análisis por elemento finito. Esta sería una conexión y esta sería la otra. Pero no solo tienen esas fotografías, además, aquí les dejé un vínculo donde están los videos, a los cuales se pueden abocar por si tienen, bueno, de hecho los tienen que usar. Bueno, a menos de que quieran ir al centro comercial a ver cómo es en vivo y a todo color el asunto, no está prohibido hacerlo, pero en caso de que no puedan hacerlo, ahí hay una buena documentación en video en referencia a las estructuras que tienen que modelar y últimamente analizar. Entonces, ese sería para el primer grupo, que sería la estructura del techo completo. El techo grande, ¿verdad? Y aquí les pongo que las dimensiones exactas no las tenemos. Parte de la tarea es estimar dichas dimensiones. Y por supuesto que si eso es así, obviamente habrá que asumir dichas dimensiones, siempre y cuando esas suposiciones sean tan consistentes como sea posible con las fotografías y los videos que aquí les hemos presentado. Y también con el juicio de ingeniería que ustedes ya deberían de tener desarrollado a estas alturas de su formación. Entonces, por ejemplo, este es el techo que tienen que analizar. Va. Ahí en los videos ustedes pueden ver qué tipo de secciones son las que conforman a las vigas de principales, qué tipo de secciones a las riostras, y así, ¿verdad? Y ustedes tienen que venir y hacer una estimación de todas estas dimensiones, ¿verdad? Les pido que sean exactas. Pues la respuesta corta es no. Pero también, por ejemplo, si ustedes me dicen de que aquí en este techo, qué sé yo, si ustedes vienen y me dicen que la longitud total de este techo en lo profundo, digamos, es de 20 metros, por ejemplo, bueno, les voy a poner cero, por supuesto, porque esa no es la longitud, obviamente.
es mucho mayor, ¿verdad? O sea, me dicen 10 metros, pónganle. Ustedes, parte de su tarea es dimensionar, ¿verdad? Lo que encuentran en fotos y en video. Y de esa misma manera, guardando esas mismas proporciones por pura observación, pues pueden estimar cómo son las secciones también de las vigas y de las riostras. Lo mismo para este otro proyecto, el segundo proyecto, que es el de este puente peatonal, ¿verdad? Ahí les puse solo 3 fotografías generales y estas dos serían las eh, conexiones que les tocaría analizar al grupo 2. Y lo mismo aplica para el grupo 2. Tienen que dimensionar por una cuestión de pura observación y de estimación por una cuestión de juicio de ingeniería. Ustedes deberían poder decir, bueno, entonces más o menos esta riostra, estos rigidizantes tienen un espesor, qué sé yo, de 1/2 de pulgada o de 3/4 y están separados, qué sé yo, entre 10 y 12 centímetros. Bueno, estos de acá, pues sí están separados un poco tienen una separación más corta, ¿verdad? Y bueno, esta ménsula está compuesta por estas placas, ¿verdad? Estas platinas que tendrán un espesor de tal vez de 1/4 cada una, o sea, eso tienen que dimensionar ustedes viendo los videos. Y el tercer proyecto también, que es una armadura, perdón, sí, es el techo nada más de la plaza de multirestaurantes, ¿verdad? Entonces tienen que hacer análisis a nivel de estructura global y a estas conexiones que aquí les puse, ¿verdad? 2 conexiones. También aquí tienen el vínculo donde pueden ver los videos. Ahora bien, del proyecto 4 en adelante la cosa cambia un poco, aunque más o menos sigue así. El proyecto 4 es más o menos lo mismo que los anteriores, excepto que aquí lo único que tenemos es esta figura, ¿sí? Esta, esta es una, este es un montaje de un modelado BIM, probablemente utilizando un programa como InfraWorks, ¿verdad? Autodesk InfraWorks, de este puente que está, si no estoy mal, está en construcción, ¿sí? Es un puente ahí en Arizona, Estados Unidos. Y entonces para el grupo 4, proyecto 4, lo que tienen que hacer es el análisis, ¿verdad?, de carga gravitacional del puente, por carga muerta y carga viva. Aquí está. Van a utilizar, por supuesto, la carga HL93. Sí se tienen aquí dimensiones de las luces, ¿verdad? Pero lo que no se tiene es cuál es el peralte, cómo varía el peralte de estas vigas de gran peralte, como se le dice, ¿verdad? En la terminología de puentes o de girders en inglés, ¿verdad? Y entonces tienen que hacer el análisis a nivel de estructura global, pero en este caso es de la superestructura y de estas conexiones, ¿verdad? Que son conexiones empalmadas, ¿verdad? Entonces tienen que investigar un poquito sobre estas conexiones y hacer el análisis. A nivel, a nivel de detalle, ¿verdad?
O sea, a nivel de estructura global, obviamente, el análisis del puente estiman, por supuesto, qué sé yo, cuál es la dimensión de aquí para acá, cuál de aquí para acá, o sea, la separación entre las girders, eh, cuál es el peralte probable, ¿verdad? O sea, eso es parte del trabajo. Y aquí hay un link, un vínculo donde hay información sobre el tema, ¿sí? Entonces, recapitulando, para el proyecto 4, análisis de las vigas de gran peralte, ¿verdad? Y también a nivel de componentes sería, o a nivel de, digamos, de detalle, sería el de estas conexiones. Ahora, para el grupo 5, proyecto 5, también vamos a usar este proyecto, pero lo que van a analizar eh, los compañeros del grupo 5 va a ser la subestructura, es decir, las pilas del puente, ¿verdad? Entonces, este grupo es el que la tiene un poco más ligero en cuanto a carga de trabajo, porque solo, y cuando digo solo es entre comillas, ¿verdad? Tendrán que analizar la, ahí sí, las pilas, solo tienen que analizar, de hecho, en teoría al menos, como, como las luces son como el puente simétrico, ¿verdad? Entonces, solo será necesario analizar una de las pilas, porque teóricamente las acciones externas deben ser las mismas sobre cada pila, ¿verdad? Entonces, es un puente de 3 luces con las 2 luces externas con las mismas dimensiones. Entonces, las pilas tienen que ser iguales, ¿verdad? En cuanto a su diseño. Esto, por supuesto, asumiendo que las condiciones del suelo son las mismas en en cada pila, las condiciones de elevación, es decir, eh, qué tan, si hay una cuestión ahí de que una pila va a ser más, va a tener que ser más alta, por así decirlo, que la otra, pues entonces ahí sí cambiaría la cosa. Pero digamos que la, la elevación fuera la misma, digamos, de la cota de cimentación más profunda para ambas, pues ahí sí cada pila se comportaría de manera similar. O sea, y tendría que ser eh, diseñadas iguales, ¿sí? Y no habrá que hacer análisis de interacción suelo-estructura, solo asuman que va a estar empotrada la, la pila al terreno, ¿verdad? Ahora, los grupos 6, 7 y 8 tienen que analizar este edificio, tienen dimensiones diferentes cada uno, ¿sí? Y el corte en la base para cada uno de los grupos es diferente en cuanto al porcentaje que se habrá de tomar de la carga muerta, ¿verdad? Entonces, para calcular el corte en la base, simplemente es un porcentaje de la carga muerta, ¿ok? No se van a complicar con cuestiones relacionadas eh, con encontrar el corte en la base siguiendo algún código, por así decirlo. Ahora, para distribuir las fuerzas en cada nivel, pues ahí sí, obviamente, van a tener que utilizar algún método. Pueden utilizar el método estático equivalente si quieren.
Ahora, si quieren usar análisis espectral, ¿verdad? Pues ya es cosa de ustedes. Y aquí lo que pedimos es que se haga vamos a ver, resultados de diagramas de corte, momento para vigas y columnas. Bueno, diagramas de interacción para las columnas también. Y un análisis por elementos finitos de cada muro de corte. Eso sí. De hecho, esta es la parte tal vez más relevante para nuestro curso, ¿verdad? También asuman que, la, que todos los elementos, columnas y muros, ¿verdad? Todos los elementos verticales están empotrados al terreno. O sea, es decir, un apoyo fijo, ¿verdad? Es decir, no hacer interacción suelo-estructura, análisis de interacción suelo-estructura. Simplemente eh, asuman que hay una conexión fija, ¿verdad? Y aquí les puse de último lo que me mandaron, eso les puse, ¿verdad? Ahí están los grupos, me imagino que ya lo tienen plenamente identificado. Sí, Kenneth. Sí, me surgió una duda respecto a ese, bueno, al proyecto, al último, porque ahí nos solicitan los diagramas de corte y momento para viga y el diagrama de interacción para columna. Entonces, no obstante, ahí no nos dan dimensiones. Esas tenemos que Sí, proponerlas nosotros. sí, Igual para el caso de bueno, en ese sentido sería diseñar entonces, porque para el diagrama de interacción de la columna necesitaríamos el acero para hacer el análisis de compatibilidad. vean, Y hagan un diseño basado ujú, en las acciones que les resulten, ujú, proveniendo de las combinaciones de carga muerta, carga viva y carga sísmica, ¿verdad? ok. Eh, vamos a ver, es que lo que pasa es que vamos a ver cuántas columnas son. Pues estas cuatro, ¿verdad? Sí, ahí Ujú, pueden dimensionar las columnas tranquilamente ustedes. Recuérdense que los muros van a tomar la mayor parte de la carga sísmica, ¿verdad? ujú, Entonces, ahí va a dominar, es decir, en el diseño de las columnas va a dominar la, el efecto gravitacional, ¿verdad? ujú, Por una cuestión de la distribución de las rigideces, ¿sí? ujú. Entonces, incluso si ustedes quieren diseñar solo por carga muerta las columnas y viva, por supuesto, pues háganlo, ¿verdad? Tendríamos Vean, que, ajá, sí, disculpe, sí, solo una duda respecto a las columnas. En el caso de las columnas, bueno, incluso si las diseñásemos por carga muerta, por ujú, lo que veo, es posible de que la columna sea biaxial, claro, tengamos demandas, claro. momentos biaxiales, y en ese caso sería plantear un diagrama de interacción por cada eje ortogonal principal de la columna o mostrar una superficie de interacción. No, pues sí, sí, superficie de interacción porque, vean, casi cualquier programa que ustedes utilicen les va a permitir hacer justamente eso que estás diciendo, ¿no? Les va a permitir sacar una superficie incluso, ¿verdad? Pueden sacar una proyección de la superficie a lo largo de dos ejes Ujú, perpendiculares, ¿verdad? De los que naturalmente ahí están definidos, ¿verdad? Pero sí, buena pregunta, buena observación. Este proyecto, vamos a ver, aquí los grupos tienen 5 integrantes, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí ustedes tienen un poco menos carga que, yo creo que tuvieron un poco de suerte, porque aquí tienen un poco menos de carga que en los grupos de aquí arriba.
Pero ellos son 7, ¿verdad? Es decir, ustedes, o sea, sí tienen que hacer análisis de elemento finito de los muros, porque tal vez ese era el objetivo más importante, digamos, que buscábamos alcanzar con este proyecto, ¿sí? Que ustedes hicieran análisis por elemento finito de los muros de corte, sometidos a carga lateral por sismo, ¿verdad? Y la idea es de que no se entretengan mucho, o sea, por eso les di estos datos de una vez, que asuman, que ustedes asuman que estos datos son correctos, ¿verdad? Espesor de espesor 30 centímetros, peso de 90 libras por cada pie cuadrado, considerar carga muerta de 100 libras por cada pie cuadrado, probablemente esté un poco baja, y considerar un porcentaje de la carga muerta total para el corte en la base. Entonces la idea es que se concentren mayormente en el análisis, ¿verdad? O sea, sí hay una parte de diseños, es cierto, pero mayormente que se concentren en hacer el análisis de los muros por elemento finito. Sí, Sander. Pero disculpe, el empotramiento lo asumimos a nivel de suelo. Sí, No hay claro, cimentación, sí, nivel de no hay suelo. profundidad de cimentación, pues es a nivel de suelo. Vamos a ver, revisemos los planos. Pues sí le puse una cota de cimentación que realmente es muy baja. Probablemente ¿sabe? Lo que pasa es que un edificio como este seguro lleva pilotes, ¿verdad? O sea, es, vamos a ver si son ya un edificio de unos 4 niveles, casi cualquiera hay que ponerle pilotes, ¿verdad? 5 tal vez. Pero yo no quise meterlos a eso porque entonces ahí se les triplica la carga de trabajo, ¿verdad? Entonces mayormente me interesaba que ustedes se concentraran en el análisis de los muros. Sí. En esa parte del análisis por elementos finitos de los muros, eh, lo que tendríamos que mostrar en esencia sería el campo de esfuerzos de corte, los axiales, eh, eso no, básicamente cortante y fuerza axial, compresión, si hay tensión o algo por el estilo, Sí, y ahí, deformaciones. sí, en esa parte, entonces, ahí es donde yo quiero ver cuál es el juicio de ingeniería de ustedes. ¿Qué, qué tipo de análisis, qué tipo de respuestas van a ser relevantes, dada Ah, la ok. aplicación, ¿verdad? Entonces, eso es Ok. lo que yo quiero ver también, que me presentan ustedes. Está bien que me pregunten, pero aquí les pongo, digamos que un alto y les digo, vean, ahí presenten ustedes qué consideran que es relevante o más relevante, qué resultados, qué respuestas son más relevantes dada la aplicación. Lo mismo para los demás grupos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando estén haciendo el análisis de este techo, pues alguna respuesta, algunas respuestas serán de relevancia y otras no tanta. Obviamente aquí lo que les pido es un análisis gravitacional, carga. Bueno, también les puse también carga de viento, ¿verdad? Porque es un techo. Pues, sí, también va a haber que determinar ahí algunas acciones sobre la estructura relacionadas con el viento. Pero digamos que la parte más interesante es para los proyectos 1, 2 y 3, definitivamente tiene que ver con las conexiones, ¿sí?
Pero para poder hacer el análisis de las conexiones, ustedes tienen que tener el análisis de la estructura global, ¿verdad? Porque obviamente van a obtener los resultados de las acciones sobre las conexiones viniendo del análisis de la estructura global, ¿sí? En el caso del puente peatonal, bueno, ahí los códigos dicen cómo hay que hacer la carga, ¿verdad? ¿Qué carga hay que considerar para un puente peatonal? Y también Mira, van a buenos tener que días. investigar un poco sobre este tipo de conexiones, ¿verdad? Conexiones empalmadas en vigas de acero, ¿sí? Y van a tener que modelar esta conexión utilizando algún programa apropiado para esto, ¿sí? Que hay programas que son específicos para hacer este trabajo, ¿verdad? Y el proyecto 3 es muy similar al proyecto 1, solo un poco más pequeño, sí, obviamente es más pequeño. Ingeniero, ¿Sí? él le iban a hacer una pregunta. El compañero Eric le estaba preguntando sobre el proyecto 2. Ah, ok. Eh, que- Sí, Buenos días. perdón. Disculpe. No vi. Sí le consultaba en el chat si, por ejemplo, para este de conexiones debemos analizar también los estados límite o no lo abarca dentro del proyecto o ya va Vamos, dentro del juicio que estáis. incluye estado límite de las conexiones. Sí, es decir, vamos a ver. Los programas que analizan eh, conexiones, que ya son muy específicos, digamos, ya son herramientas muy especializadas, sí, van directo al asunto del estado límite, de los estados límites, ¿verdad? Entonces sí, háganlo de esa manera. Por ejemplo, en nuestro caso, creo que lo más posible es que lo hagamos con RAM Connection, que es lo que tenemos ¿Perdón, con cuál? con RAM Connection. RAM. Excelente programa, sí. Muy bueno. Excelente. Tenemos licencia para usarlo. Entonces. Ah, ok, buenísimo. Buenísimo. Run Connection tiene análisis de elementos finitos, porque tenía entendido que era como una especie de hoja automatizada. Sí, es muy buena a nivel de la praxis, Lo pero creo que, y de estática, Connection sí usa elementos finitos basados en componentes y ya hacen esa revisión ocupan el modelo de falla de von Mises. Así es. Pero incluso, vamos a ver, ¿quiénes aquí han usado, por ejemplo, idea estática? Solo para Eh, hacer un sondeo. yo, Va. Ok. Idea estática, por ejemplo, hace un análisis que va más allá. Gracias por responder. Va más allá incluso del límite del comportamiento elástico de los materiales, ¿verdad? Entonces, por eso les decía ahí, eh, aprovechando que estamos hablando de esto, ¿dónde está? Por eso les puse este apartado, el 2.3, observación especial sobre el modelado de los materiales. Entonces les puse, en general, con limitada análisis del comportamiento elástico será suficiente para los propósitos de este ejercicio académico. Aplica, sin embargo, la siguiente excepción. Existe software comercial disponible que tiene capacidades especiales para el análisis de conexiones en estructuras de acero y dichos programas sí pueden incorporar el comportamiento post-elástico con relativa expedición. Para estos casos sí es aceptable presentar un análisis que incorpore el comportamiento más allá de los límites elásticos de los materiales, ¿verdad? Entonces, vean, pueden usar cualquier programa al cual ustedes tengan acceso, con el cual estén familiarizados, con el cual se sientan cómodos, ¿verdad?
son varios en cada grupo. O sea, es decir, el grupo que menos gente tiene son 4, el que más tiene 7. Ya entre todos calculo que se pueden ayudar, se pueden repartir las tareas. Va a haber gente que tiene ciertas capacidades, va a haber gente que tiene ciertas otras. Entonces, comuníquense para ver quiénes tienen experiencia en esto y quiénes tienen experiencia en lo otro, ¿verdad? Y aquellos que no tengan experiencia de ningún tipo, pues échenle la mano. Para eso somos compañeros, ¿sí? La idea es salir de este proyecto con, con una idea más desarrollada, más completa de lo que es el trabajo de ingeniería estructural. Muchos de ustedes, no sé si muchos, pocos o algunos, no sé cuántos, no sé cómo decirlo, pues tienen experiencia práctica, trabajan en constructoras, en firmas de diseño, tal vez ustedes mismos trabajan como ingenieros independientes y tal vez para ustedes esto es algo mundano y es algo sencillo. Pero para otros compañeros no va a serlo así. Entonces también la idea es que ustedes compartan ese conocimiento, ¿verdad? Ok, excelente. Cualquier cosa, pues ahí me van preguntando. Las dudas han estado muy bien, muy bien. Eso significa que, pues sí, por lo menos les parece que sí les ha interesado el proyecto. Y pues eso es muy bueno, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar a lo que tenemos que ver hoy. Como siempre, las cosas que no dan tiempo de verlas en clase, siempre se las voy a ir yo subiendo. Me ha costado un poco subir los videos porque ha habido que hacer un poco de trabajo de edición, ¿verdad? Pero igual van a ir teniendo, ahorita esta semana va a ser más, a lo largo de la semana ya va a ir saliendo más la parte de edición y van a tener ya con el orden en que han ido desarrollándose las lecciones, así les van a ir apareciendo los videos en la playlist. Entonces, creo que creo que van a poder revisar esa información tranquilamente. Pero vamos a tratar de avanzar algo con lo que estábamos viendo relacionado con el capítulo 3.